Es el libro de Nabaté. El nombre del capítulo es Usando el modelo de datos, entidad-relación. Vamos a ver algunos de los conceptos más destacados. Esta es una de las partes más importantes de este curso, el modelado de los datos. Una de las herramientas que se tiene es el modelo entidad-relación. La entidad, pues, es un conjunto de atributos que se agrupan y la relación que se establece entre una entidad y otra. Entre ellos, pues habrá varias propiedades, varias características que iremos aquí anunciando. Esta es una parte, como les indico, fundamental del curso, el poder hacer diagramas entidad-relación. Para ello, pues es conveniente que elaboremos esos diagramas. Se pueden elaborar, pues, obviamente, a mano, pero bueno, existen herramientas. Una de ellas, y no específicamente los que vienen orientados hacia las bases de datos, sino vamos a utilizar, les voy a recomendar que utilicen la herramienta Draw.io. Con ella, en la parte de entidad-relación, pues ahí vamos a escoger las figuras que nos van a auxiliar para representar. Más adelante veremos otras herramientas o haremos referencia a otras herramientas donde pues no es el modelo conceptual el que vamos a trabajar, sino el modelo lógico. Y en ese ya se especifican pues más los atributos, sus tamaños, sus tipos de dominios, etcétera. Pero en esta ocasión vamos a iniciar con el modelo entidad-relación. Entonces, dice en este capítulo, les he marcado algunas de las frases más importantes de cada párrafo, donde les recomiendo que la estudien, que lean este capítulo. Este capítulo es fundamental. Pueden hacer una lectura inicial, solamente de lo subrayado con lo que hemos comentado en clase, pero después les recomiendo que lo lean a profundidad todo el capítulo. Entonces indica que el modelado conceptual es una fase muy importante en el diseño de una aplicación de base de datos. Generalmente, una aplicación de base de datos se refiere a una base de datos en particular y los programas asociados, que se van a referir a los datos y a los programas para implementar las consultas y las actualizaciones. Situaciones que ya hemos estado comentando a lo largo de esta primera etapa del curso. Por ejemplo, y menciono un ejemplo de una aplicación de un banco que guarda la información acerca de sus clientes, que incluye programas para implementar y actualizar la base de datos, ¿sí? Tanto como los depósitos como los retiros. Estos programas proveen interfaces gráficas para presentarle al usuario los menús de la aplicación, etc. Entonces, un aspecto relevante es nuestro modelo conceptual de la base de datos. Bueno, en este capítulo seguiremos un enfoque tradicional relativo a las estructuras de base de datos y las restricciones durante el diseño de la base de datos. El diseño de una aplicación o sus programas son típicamente cubiertos por los cursos de ingeniería de software. El presente modelo se llama modelo entidad-relación. Hay una modificación a este modelo que se llama modelo entidad-relación extendido, ¿sí? O ENGENS en inglés, que se trata en el capítulo número 8. También lo vamos a revisar
de este libro, el capítulo 7 y el capítulo 8. El capítulo 7, modelo entidad-relación, y el 8, modelo entidad-relación extendido. Dice el modelo entidad-relación, el cual es popular como un modelo conceptual de datos de alto nivel. Este modelo y sus variaciones son frecuentemente utilizadas en el diseño conceptual. También presentaremos una notación que se usa para elaborar estos diagramas. ¿Qué notación? Pues van a ser rectángulos, van a ser rombos, van a ser flechas, donde vamos a especificar las entidades, sus relaciones, las flechas, cómo están vinculados uno con otro, y también unas elipses que se van a referir a los atributos. ¿Qué tipo de atributos? Ya lo iremos comentando. También se puede utilizar una metodología de UML y sus diferentes operadores de clases. Eso lo vamos a mencionar brevemente, pero nos vamos a concentrar en el modelo entidad-relación. Y esto pues es otra parte de los cursos de ingeniería de software. En este capítulo hemos seguido el punto 7.1, el modelo conceptual de alto nivel. 7.2 ilustraremos algunos conceptos del modelo entidad-relación. Presentaremos las entidades en el 7.3 y introduciremos los conceptos de relaciones binarias y sus estructuras de las restricciones. Modelos o relaciones binarias es que una entidad esté vinculada con otra. Relaciones de tres entidades también se pueden presentar. Las tres entidades están vinculadas en un solo momento con una con respecto a la otra. En principio mencionaremos las binarias. También existen las binarias. Una de ellas, la unaria, es pues el caso que vimos de la entidad empleado, que está refiriéndose a un atributo en sí misma, y uno de ellos pues ya hemos analizado, ya hemos visto algunos conceptos como llave primaria, llave foránea. Entonces vamos a seguir en nuestro recorrido del capítulo. El 7.1, usando el modelo conceptual de alto nivel en el diseño de base de datos. En la figura 7.1 muestra una versión simplificada de este proceso. El primer paso es la recolección de información y su análisis. Entonces, durante este paso, la base de datos, los diseñadores, tienen una perspectiva de esa base, de lo que el usuario requiere, y lo documentan a través de los requerimientos de datos. Tenemos este diagrama. En la figura 7.1 haremos una abstracción de la realidad en un mini mundo y tomaremos los requerimientos y haremos un análisis. De esos requerimientos haremos un diseño conceptual. De ese diseño conceptual de alto nivel haremos un diseño lógico, que es el mapeo de los tipos de datos que va a llevar nuestra aplicación, y después procederemos a un diseño físico. En el diseño físico ya especificaremos características de mayor detalle e incluso los alcances que puede tener, los volúmenes y dónde van a estar ubicados cada una de esas entidades. Entonces, a partir de un minimundo, haremos una abstracción, los requerimientos del sistema, haremos una colección de esos requerimientos, los analizamos e iremos representándolo, auxiliándonos de una herramienta con un modelo, entidad, relación. Bueno, entonces
Menciono aquí una vez que los requerimientos han sido tomados y analizados, el siguiente paso es crear el modelo conceptual para la base de datos, usando ese modelo de alto nivel. Este paso es llamado diseño conceptual. Vamos a ver qué es lo que requiere, cuáles son los necesidades del usuario. Lo vamos a representar por medio de entidades, agrupando atributos en una entidad. Y después vamos a vincular una entidad con otra, establecer una relación entre ellos. Entonces, el modelo conceptual es una descripción concisa de los requerimientos de los datos, ¿sí? Que incluye una descripción detallada de las entidades. Y para esto dice los tipos de entidades. Los tipos de entidades. Para ello, una vez que determinamos los atributos, los agrupamos en entidades, podremos determinar pues, conceptos globales que son tipos de entidad. Un tipo de entidad y establecer un vínculo con otro tipo de entidad. Y ese tipo de entidad, pues se van a mencionar otras características como cómo actúa una entidad con respecto a otra, cómo se relaciona. Si es un solo renglón de una entidad con un solo renglón de la otra entidad. Una sola tupla con una tupla de la otra entidad. En eso se va a llamar cardinalidad 1 a 1. O puede ser que un atributo se vincule con varios atributos de la segunda entidad. Entonces, en ese caso será cardinalidad 1 a n. O que sean varios de la primera entidad con varios de la segunda y su cardinalidad será n a n. Entonces, bajo ese concepto, iremos determinando los tipos de entidad para verificar sus relaciones. El siguiente paso en el diseño de la implementación de la base de datos que se usa en los manejadores de bases de datos comerciales. La mayoría de los DBMS, ¿sí?, usan un modelo de implementación. Tal es el modelo relacional o el modelo orientado a objetos. El último paso es el diseño físico, que es el almacenamiento interno con sus estructuras, su organización de archivos, sus índices para establecer rutas de acceso para facilitar el tiempo de respuesta de las consultas. Vinculamos a lo mejor en algún atributo un índice o un conjunto de atributos, establecer un índice. ¿Qué tipo de índices? Bueno, ya lo iremos viendo en general, pero en este manejador los tipos de índices, las estructuras de índices que utiliza son árboles B y mapas de bits. Entonces, esa sería la tercera etapa en el diseño de una base de datos. El modelo conceptual, el modelo lógico y el modelo físico. Establece un ejemplo de aplicación y es en este libro la base de datos principal se llama el esquema compañía, que ya lo instalamos, ya lo revisamos al ver el ejemplo de la optimización. Tuvimos que instalar una serie de entidades. Entonces, habla de una compañía. Esa compañía, ¿sí?, está organizada en departamentos. Cada departamento tiene un nombre único, ¿sí? Y ese un número único y particular tendrá cada empleado que maneja el departamento, o sea, habrá un gerente del departamento. Todas estas especificaciones que están marcadas en la página 203
del libro, pues nos van a servir para identificar las entidades que van a formar parte de nuestro esquema. Entonces, una de ellas es la de departamento, otra es la de proyecto, otra es la de empleados, ¿sí? Y otra, pues será las actividades que realizan los empleados, cuántas horas trabajan en cada proyecto. Entonces, revisamos la descripción de las necesidades del usuario y vamos identificando los tipos, los atributos, y estos atributos los vamos a ir integrando en entidades a partir de una recolección de la información de las necesidades del usuario. Tendremos que determinar las entidades. Dice en la figura 7.2, muestra un esquema de la base de datos que puede ser desplegada por los nombres, ¿sí? Y en una notación en un diagrama llamado entidad relación. Vamos a avanzar un poco y aquí tenemos nuestro diagrama en la figura 7.2. ¿Qué tenemos? Tenemos una entidad llamada empleado, ahí está la entidad llamada empleado, y esa entidad contiene un conjunto de atributos. Por ejemplo, están especificados aquí por medio de elipses. El atributo nombre, que este atributo nombre está subdividido en 3 elementos. Podríamos decir que es un atributo compuesto. El nombre es atributo compuesto y tiene el first name, el last name y la inicial del segundo nombre. O podría ser en nuestro caso el nombre, el apellido paterno y el apellido materno. Igual en la dirección podríamos indicar que la dirección es un atributo compuesto y la dirección marcar calle, y luego número, y luego el número interior, que serían 3 atributos del atributo dirección. Los atributos, ¿cómo se están representando? Se están representando por medio de elipses. Aquí hay alguno de ellos que está marcado, ¿sí? El ESSN está marcado el nombre del atributo subrayado. Eso va a indicar que es el atributo que está seleccionando como llave primaria. Ese es el atributo de llave primaria. Es un atributo único de esta entidad llamada empleado. Entonces, la notación nos indica los rectángulos van a ser las entidades, las elipses van a ser los atributos. Y ahí tienen. Y tiene en este diagrama un símbolo que es un rombo, y ese rombo indica la actividad, la relación que está estableciendo en una entidad con respecto a otra. En este caso, lo que estamos señalando aquí, la de supervisión, dice, está vinculando la tabla employee con ella misma. ¿Cómo? Pues indicando que hay un empleado que es jefe de otros empleados. Un empleado que supervisa a otros empleados. Un empleado que es el supervisor y está supervisando a varios empleados. Y aquí tenemos una anotación que le indica 1 a n. Un empleado es jefe de varios. Un empleado es supervisor de varios. Entonces, está estableciéndose una relación entre esta entidad. Este tipo de relación que estamos marcando aquí, que estamos enunciando,
es una relación, un tipo de relación, un tipo de entidad que se llama unaria. En ella misma se está vinculando un atributo con respecto a otro. Uno de ellos va a ser la llave primaria y el otro va a ser la llave foránea. Recordando, la llave foránea, ¿sí?, está vinculada a un atributo que es primaria en esa misma entidad o en otra entidad. Entonces, aquí en este momento, esta sección que hemos estado enumerando de atributos, entidad y relación, pues en esta representación gráfica ya tenemos todos esos elementos y de manera visual estamos por este modelo pues viendo o plasmando las necesidades del usuario en un modelo conceptual. Ahí están solamente enunciando los atributos y las entidades. Bueno, en el caso del departamento, ¿qué tiene? Pues vamos a ver. La entidad se llama departamento. Aquí está el nombre de entidad departamento. Y tiene un atributo, nombre y número. Quiere decir que el atributo name de departamento es un atributo llave, pero también lo puede ser el número de departamento. Los dos atributos pueden ser llave y vamos a escoger uno de ellos al definir nuestra entidad, indicándole como llave primaria. Y la otra, pues será una llave secundaria, ¿sí? Después tenemos una elipse donde dice ubicaciones. Ahí están las ubicaciones. Pero en esta anotación está dos elipses, una dentro de otra. Quiere decir que este atributo es atributo multivaluado. Entonces, el atributo marcado con una doble elipse, una dentro de la otra, es un atributo multivaluado. Tiene varias ubicaciones un mismo departamento. O sea, el mismo departamento, ¿sí?, las personas que trabajan para un departamento, pues están localizados físicamente en un domicilio, físicamente en otro, físicamente en otro. ¿Sí? Entonces indicará las ubicaciones. Los que están marcados dobles son atributos multivaluados. Entre la tabla empleado y departamento existe una relación que le indica trabaja para y otro que dice maneja. Un empleado maneja un departamento y un empleado está trabajando para un departamento. El vínculo que se establece en maneja es 1 a 1. Un departamento, un empleado maneja a un departamento y un departamento es manejado por un solo empleado. ¿Sí? Entonces, tiene una cardinalidad. ¿De qué tipo? Pues aquí tiene la cardinalidad 1 con la cardinalidad 1. Un empleado trabaja en un departamento. Si lo leemos de izquierda a derecha, un empleado y departamento. Y estamos refiriéndolo aquí. Un empleado trabaja en un departamento. Y en un departamento puede tener varios empleados. Entonces tiene una cardinalidad n. Entonces, en este tipo de diagramas, pues estamos viendo los atributos, las relaciones, las interrelaciones que existen en una entidad y otra, ¿sí?, las cardinalidades, ¿sí?, 1 a 1, 1 a n. Vamos a ver más adelante en otra etapa esta sección de trabaja en.
Entonces tenemos atributos multivaluados, que están en doble elipse. Los subrayados son atributos llave primaria. Los atributos que se derivan en otros atributos se les llama atributos compuestos, ¿sí? Y hay unos, estos que no hemos mencionado, que es en línea punteada, dice es un atributo derivado. No existe en la entidad de empleado el número de empleados. En la entidad de departamento no existe el número de empleados, pero lo podemos derivar de esa relación que se establece en cuanto a las cardinalidades indicadas. Entonces, tenemos esta notación, tenemos los rombos, aquí está para indicar las relaciones, tenemos el rombo para indicar maneja, y tenemos un nuevo elemento aquí, este atributo está indicando con esta flechita, dice fecha de inicio. Es un atributo propio de la interrelación. No es un atributo de la entidad de empleado. Tampoco es un atributo de la tabla de departamento. Es un atributo propio de la interrelación. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver que existe una entidad llamada proyecto y tenemos una relación que se llama controla. El departamento trabaja o atiende a varios proyectos. Un proyecto, ¿sí? Y dos departamentos. ¿Qué cardinalidades tienen? Tienen una cardinalidad n y aquí una cardinalidad 1. Un departamento controla a varios proyectos. ¿Sí? Bueno. Entonces, entre los empleados y entre los proyectos existe una interrelación que se llama trabaja en. Y esa interrelación tiene una propiedad muy importante que en sus cardinalidades son de muchos a muchos. Un empleado puede trabajar en varios proyectos. Y lo vimos en nuestra tabla cuando cargamos nuestra base de datos. Decíamos, pues el empleado, por decir algo, el 789, ¿sí? Trabajaba en el proyecto 1 y en el proyecto 2. En el proyecto 1, a lo mejor trabajaba 30 horas y en el proyecto 2 trabaja 10 horas para hacer un total de 40. Entonces, un empleado trabaja en varios proyectos. Se establece una cardinalidad M a M. Cada una de estas que hemos mencionado, empleado, departamento, proyecto, y acá hay otra entidad que se llama dependientes, cada una de ellas son entidades. Y este rombo es una relación, o también en otros libros se les llama interrelación, relación entre dos entidades. Y tiene una cardinalidad M a N. En otros libros se llama N a N, se enuncia como N a N, que en realidad significa de muchos a muchos. Siempre que tengamos un rombo de este estilo, cuyas cardinalidades sean de muchos a muchos, este rombo se va a convertir en una nueva tabla. Entonces tendríamos la tabla empleado, la tabla departamento, la tabla proyecto, la tabla supervisión, la tabla empleado,
está la entidad de supervisión, y la tabla de pendientes. Esas son las tablas originales, pero además tenemos en nuestro esquema, cuando la cargamos, una tabla que se llama trabaja en. Esa tabla fue producto de una interrelación de la tabla empleados con la tabla proyectos, cuyas cardinalidades son de muchos a muchos. Entonces, aquí tenemos la entidad proyecto. Tenemos dos atributos que pueden ser los atributos llave, que es el nombre del proyecto o el número de proyecto. Y la ubicación. Entonces, son los atributos propios. Y después tendremos otra entidad que se llama departamento. Pero esta entidad dependiente, perdón, una entidad llamada dependientes, esta entidad está marcada con un doble rectángulo. Esa entidad se le llama entidad débil. Débil porque no tiene una llave primaria. La llave se va a derivar de otra entidad con la cual está vinculada. Entonces está la tabla empleados y tiene la tabla de dependientes. Un empleado puede tener de uno a muchos. ¿Sí? Entonces, estos dependientes indicarán el nombre del dependiente, su género, su fecha de nacimiento y su relación. Su relación podría ser, pues, sus hijos, su esposa o esposo, y están como atributos de esta tabla. Y está establecida con una doble línea que indica que es una entidad débil, una entidad que necesita de la tabla empleado para poder identificar las tuplas de esa relación. Bueno, pues ahí de manera enunciativa tenemos un diagrama, un modelo que pues nos dice la información que recabamos de las necesidades del usuario. La información es que la compañía tiene empleados, tiene departamentos, tiene dependientes, tiene proyectos, y entre los empleados y los proyectos se establecen las actividades que está realizando cada empleado. ¿En qué proyectos está trabajando cada empleado? Tiene una cardinalidad de N a N o de M a N, y por lo tanto será una nueva tabla. Cuando la cardinalidad es 1 a 1 o 1 muchos en una relación unaria, pues los atributos están ahí mismo en la tabla original, empleado, y tiene un atributo para indicarle el supervisor. Cuando tenemos una entidad con cardinalidad 1 a 1, pues no es necesario que este rombo se convierta en una tabla. Cuando hay una cardinalidad de 1 a muchos, hay opciones, una que se convierte en una tabla y otra que se lleve un atributo que lo identifica en la otra tabla para poder establecer esa relación de 1 a muchos. Es un diagrama elaborado, este modelo elaborado por Peter Chen, ¿sí? El doctor Peter Chen, donde dice, pues este modelo me sirve para identificar las necesidades del usuario, plasmarlo en un modelo, establecer grupos de atributos a los cuales les voy a llamar entidades, establecer un vínculo entre una entidad y otra, la cual le voy a llamar interrelación o relación. Y ahí tengo la información en un modelo conceptual. Ahí está lo que vamos a estar trabajando. Entonces, recordando o regresando al 7.31, indica las entidades y sus atributos.
El objetivo básico del modelo entidad-relación es representar una entidad, la cual es una cosa del mundo real, cuya existencia es independiente. Una entidad puede ser un objeto como con una existencia física, por ejemplo, una persona, una casa, un empleado, o puede ser un objeto conceptual existente, por ejemplo, una compañía, un trabajo, un curso universitario. Cada entidad tiene atributos, los cuales serán propiedades que describan a la entidad. Por ejemplo, y menciona el empleado, que es el nombre, la dirección, el salario, etcétera. Dice, los atributos, los valores de los atributos describen a la entidad, se convierten en la parte principal de este modelo de datos almacenado. En la figura 7.3 muestra dos entidades y sus valores de los atributos. Por ejemplo, la entidad 1 tiene 4 atributos: nombre, dirección, edad, ¿sí?, teléfono de casa y sus valores, ahí están indicados, ¿sí? La entidad, su atributo y su valor, su atributo y su valor, atributo y valor, atributo y valor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a tomar estos elementos como atributos, llevarlo a nuestro modelo y ya cuando poblemos nuestra base, vamos a contener este dato de John Smith y su dirección, que está en Houston, Texas. Tiene una edad de 55 y tiene un teléfono que empieza con la 713. Y así tenemos la entidad, el nombre, ¿sí?, las oficinas, el headquarters está en Houston y el presidente se llama John Smith. Dice los valores atómicos y valores compuestos. En el caso anterior que tenemos el nombre del empleado, pues es un atributo compuesto. ¿Qué es lo más conveniente? Pues evitar tener atributos compuestos. ¿Y qué haremos? Pues vamos a definirlo mejor como el first name, un atributo directamente. Esta elipse directamente lo conectamos con la entidad de empleado. El mint directamente empleado, el last name directamente empleado, y así evitamos los atributos compuestos y se convertirán en atributos atómicos. Y menciona aquí un ejemplo, la dirección, que lo podemos convertir en la parte de la calle, la ciudad, el estado, el código postal, y en la identificación de la calle, el número, la calle y el número interior o departamento. Dice, valores simples o valores multivaluados. ¿Sí? Valores multivaluados. En la representación de nuestro modelo fue el atributo con doble elipse. Indica que tiene varios valores. ¿Qué va a suceder? Pues lo vamos a considerar originalmente en este modelo y ya después lo indicaremos cómo lo manejamos. ¿Sí? Multivaluados, pues puede ser que generemos varias columnas para tales valores. Si tiene hasta 3 valores, pues multivalor 1, 2, 3, o podríamos generar, en un caso específico, una tabla nueva para los atributos multivaluados. Los valores nulos, cuando no conocemos el valor de un atributo, no lo vamos a dejar en blanco, sino el manejador le va a especificar un valor característico que le va a llamar valor nulo. Ya después que nosotros conozcamos el valor, lo ingresamos. ¿Por medio de qué? Pues por medio de una actualización. Ya hemos hecho algunos ejercicios donde se especifica que nos despliegue los valores nulos y el SQL Plus
pues tiene una instrucción, le decimos set null y le damos una leyenda y nos indica que ese valor no lo conocemos en el momento y nos pone la cadena que nosotros le indicamos. Entidades, tipos de entidades, conjunto de entidades, llaves, ¿sí? Y conjunto de valores. Las entidades, tenemos el empleado y la compañía, y tiene el empleado con sus atributos y la compañía. Conjunto de atributos dados en empleado, conjunto de atributos dados en compañía. Atributo llave, y ya lo hemos mencionado, los atributos llave de una entidad o de un tipo de entidad. En el caso de una notación general de estas características, pues indica como tipo de entidad. La entidad tipo o el tipo de entidad carro tiene atributos. ¿Qué atributos? Pues en el caso de Estados Unidos, las placas de cada vehículo, el número de placa de cada vehículo, se puede repetir en otro estado. Entonces, por eso nuestra llave en las placas de Estados Unidos es el número de placa, ¿sí? Y el estado. Entonces, Texas con el número. Y por aquí debe haber, miren, en el caso de Texas, la placa es ABC 123, pero también hay en Nueva York la 123. Entonces, para que sirva como llave, los dos valores deben identificarse como el atributo compuesto que indica el número de registro vehicular. También puede existir, ahí está subrayado el número de registro vehicular, que para nosotros pues, lo conocemos como pues, el número de placa del vehículo. Pero también podemos identificar al vehículo por su número de vehículo. A cada vehículo tiene un número asignado de acuerdo al fabricante, un número de identificación que podría ser algo similar a otro tipo de objetos, el número de serie. Entonces podemos identificar el carro, un vehículo, por el ID del vehículo o por su placa. ¿Qué otros atributos? Pues tiene el atributo año de fabricación, el modelo y la marca. Y tiene atributo color. Ese atributo color, pues es un atributo multivaluado. Puede ser un solo color, pueden ser varios colores que lleve ese vehículo. Entonces tenemos la entidad, tipo de entidad carro, con sus atributos. Los atributos se indican con elipses. Cuando está subrayado el nombre, es atributo llave. Cuando está en doble elipse, es un atributo que es multivaluado. Y menciona lo que es el atributo llave, pues que ya lo hemos comentado. Dice los atributos llave se subrayan. Valores en los atributos. También es un concepto que ya hemos manejado, que es el dominio de los atributos. Los valores sobre los cuales va a tomar el atributo en un momento dado. Se pueden especificar directamente por los valores o se pueden especificar también por el tipo de datos. Varchar, number. Entonces, ahí está, el valor o el dominio de los valores. Ahí lo tenemos. Matemáticamente es un atributo, ahí tiene el atributo de una entidad E, cuyo valor es B y puede ser definido por medio de una función. El atributo es, a partir de la entidad, tiene un valor B, ¿sí? Un conjunto de valores. ¿Y cómo podemos encontrar todos los valores posibles? Pues haciendo el
conjunto, el producto cartesiano de todos esos valores. El diseño conceptual inicial de la compañía que se llama, o del esquema que se llama compañía. Y nosotros podemos definir una entidad o los tipos de entidad de la base de datos compañía basado en los requerimientos, las necesidades del usuario. ¿Qué es lo que nos dijo? Pues que necesitaba tener departamentos, proyectos, empleados y los dependientes de los empleados. Y aquí nos menciona las necesidades del usuario. Dice una entidad o un tipo de entidad o departamento con los atributos nombre, número, ubicaciones, gerente, cuando nombraron a ese gerente, las ubicaciones, ¿sí? Podrían ser multivaluadas. Y aquí vienen las especificaciones de esa entidad. Una entidad departamento, una entidad proyecto, una entidad empleado y una entidad departamento. 4. Y ahí están ubicados, ¿no? El departamento con sus atributos. Aquí están indicados en doble círculo. Ese es un atributo multivaluado, como también lo indiqué en esta gráfica, en la 7.8, que es atributo multivaluado. Y ahí están las entidades, las 4 entidades. No está definida como tal la entidad trabaja en. Eso se va a convertir en una tabla debido a que los empleados con los proyectos hay una interrelación de muchos a muchos. Cuando hay una interrelación de muchos a muchos, siempre se va a generar una nueva tabla. Lo vamos a ir comentando. Dice, un poco más adelante, dice, nosotros no hemos representado el hecho de que un empleado pueda trabajar en varios proyectos, ¿sí? Y tampoco hemos representado el número de horas que el empleado está trabajando para cada proyecto. Estas características listadas son parte de un tercer requerimiento de la sección 7.2, lo cual representa un valor compuesto multivaluado llamado horas de trabajo del empleado, que está indicado con proyecto y horas. Alternativamente, los trabajadores indican las empleados y las horas. Por tal motivo, esta interrelación trabaja en se va a convertir en una tabla. En la sección 7.4 dice tipo de relaciones, conjunto de relaciones, conjunto de roles y restricciones. Dice, los empleados trabajan una entidad en el modelo de entidad-relación. Estas referencias ser representadas como atributos, sino como relaciones, los cuales serán discutidas más adelante. Las relaciones. Una relación o un tipo de relación R entre entidades define al conjunto de asociaciones de esas relaciones y que se van a llamar una instancia de relación. Tenemos el empleado y los departamentos. El empleado 1 trabaja en el departamento 1. El empleado 2 trabaja en el departamento 2. El empleado 3 trabaja en el departamento 1. El empleado 4 trabaja en el departamento 2. Cada uno de estos R son estados de la relación. Relaciones, grado de las relaciones. Relaciones que en este documento, en este libro, le llama relaciones recursivas. Una entidad, atributos de una entidad,
vinculados con atributos de esa misma entidad, como la tabla de empleados, la entidad de empleados que tiene un supervisor. Entonces hay un empleado que es supervisor de varios empleados. Los dos atributos están en la misma tabla. En esta tabla se le va a llamar una relación recursiva. En una tabla vinculada con otra, se va a llamar una relación binaria, y en una tabla vinculada con otras dos, se le va a llamar una interrelación ternaria de 3. Dice empleado, trabaja, no, un abastecedor, una persona que entrega un producto, ¿sí? Que suministra varios productos, y las partes que generan esos productos, las partes que integran esos productos. Pues la parte está vinculada con los productos, y un abastecedor, una persona que vende los productos, puede vender el producto o establecer la relación R1 con el proyecto 1, y que indica que es el elemento que la integra, la parte que la integra, pues es la parte número 1. Entonces son 3 entidades, están participando. Estos son los estados de abastecimiento y están vinculando en esas 3 entidades. Y este tipo de relación se llama relación ternaria. Bueno, ahí vamos a hacer una pausa. Voy a pedir que se conecten y me hagan algún comentario de lo que hemos estado mencionando. A ver, conéctense por favor. Si están ahí, o están viendo la tele, están viendo las noticias, están viendo una serie de Netflix, están en el chat. No, nada más recién despertados, profe. ¿Qué andamos, profe? Bueno, entonces, conceptos que hemos venido trabajando a lo largo del curso en este capítulo, en el capítulo número 7 del libro, pues está ya especificándolo con mayor detalle esas características. Y como mencioné en el principio del curso, me interesaba que empezaran a utilizar el manejador de base de datos y se fueran identificando pues, con todos los elementos que vamos a ir trabajando. La parte central de este curso pues, es el modelo, entidad-relación, los aspectos de diseño, cómo elaborar esos diagramas. Y ahí están nuestros conceptos fundamentales. ¿Qué tenemos? Tenemos las entidades, tenemos los atributos, los tipos de atributos, que es un atributo derivado, que es un atributo atómico, que es un atributo multivaluado, que entidades están vinculadas con otras en una relación unaria, una relación binaria, una relación ternaria. Las cardinalidades son importantes, lo iremos trabajando aquí en este libro, y haremos uso de otro libro que se llama desde Oracle, desde Chen hasta Code. Peter Chen es el que elaboró el modelo entidad-relación, y Code elaboró el modelo relacional. Recordemos, esos dos nombres son fundamentales, ¿sí? Peter Chen, el modelo entidad-relación, y Edward Code trabajó en IBM y desarrolló el modelo relacional. ¿Cómo pasar de las necesidades del usuario, verlas, llevarlas a un modelo, que es el modelo entidad-relación, y después, a partir de ese modelo entidad-relación, pasar al modelo relacional, que es, pues, hacer la descripción de cada una de las entidades con sus atributos y poder crear las tablas, definir
sus elementos adicionales, como son las restricciones. Ya vimos los tipos de restricciones, 6 tipos de restricciones: llave primaria, llave foránea, not null, un valor único, de chequeo y de referencia. Todas esas especificaciones nos van a servir para crear nuestro modelo relacional. Entonces, para poder hacer un diseño, pues necesitaremos hacer un levantamiento de las necesidades del usuario. Se llevarán ¿a dónde? Pues haremos una abstracción, un proceso de abstracción, tomar lo más relevante y mejor llevarlo a una representación gráfica por medio de un modelo. Un modelo representa una parte de esa realidad o nos va a representar ese mini mundo. Y ahí tenemos, ya vimos en la descripción de la figura, qué son las entidades, qué son los atributos, cómo se representan los atributos con elipses. Si son dobles elipses, pues es un atributo multivaluado. Si es una entidad, pues es por medio de un rectángulo. La relación por medio de un rombo. Todas esas características que podemos verlos en una representación gráfica. Vamos a elaborar estos modelos y uno pues es hacerlo a mano, pero pues ya en esta época, a esta altura de los millennials, pues ya escribir en un cuaderno ya pasó de moda. Entonces, ¿qué es? Pues escribirlo en una computadora. ¿Cuáles herramientas? Hay herramientas para elaborar los esquemas, pero más están orientados al modelo no conceptual, sino al modelo lógico, no conceptual, sino al modelo lógico y al modelo físico. Entonces, para poder hacer una representación como esta figura que estuvimos revisando, que es la entidad relación pura, entonces les sugiero que tomen la herramienta Draw.io, D-R-A-W-I-O. Pues es una herramienta que se puede descargar en su Drive, pues le dan su correo y la pueden manejar de manera que sea remota, la pueden manejar en la nube o podrían descargarla y tenerla en su computadora, pero con que lo puedan vincularse por Drive hacia la nube, pues es un buen elemento. Y ahí vamos a ir elaborando algunos de los diagramas, o les voy a pedir que elaboren algunos de sus diagramas. ¿Qué necesita? Pues necesita una figura que sea un rectángulo. Necesita una figura que sea un rombo. Necesitan figuras que sean atributos. Bueno, en esa herramienta que sirve para elaborar múltiples tipos de diagramas, hasta de conjuntos, pues hay uno que se vincula con el modelo relacional y tendremos el recuadro o el rectángulo, tendremos el rombo, tendremos la elipse, tendremos el subrayado, tendremos el atributo multivaluado, tendremos unas líneas y luego a indicar por ahí la cardinalidad 1 a 1, 1 a muchos, muchos a muchos. Todos esos elementos, pues para no estarlo haciendo en una hojita a mano. Se trata de conocer los conceptos y utilizar esos conceptos, ya sea por medio de una herramienta para organizar nuestras necesidades del usuario y elaborar el diseño. Bueno, a ver, un comentario. ¿Sí me están siguiendo? ¿Está quedando claro? Ya hemos manejado algunos conceptos a lo largo del curso. Se están materializando esos conceptos en esto que es el modelo entidad-relación. A ver, ¿alguien que quiera comentar? ¿No? A ver, o les pregunto yo, ¿sí? A ver, ¿alguien? No me queda muy claro como cuál es la diferencia entre el modelo relacional y el entidad-relación.
el modelo relacional fue creado por Edgar F. Codd. ¿Y qué nos decía el modelo relacional? Pues yo voy a representar mis necesidades del usuario por medio de una tabla con un enfoque matemático y establezco un conjunto de atributos y ese conjunto de atributos los voy a representar gráficamente por una tabla. Y además las operaciones que yo utilice para su manipulación las voy a definir con propiedades matemáticas que son las operaciones del álgebra relacional. Y definió, para manejarlo, yo tengo dos entidades y puedo establecer el producto cartesiano, puedo hacer la unión, puedo hacer la diferencia, o puedo hacer una operación del álgebra relacional que es la selección, la proyección y el renombrado. Ese es el modelo relacional que se va a llevar al manejador y se va a integrar por medio de tablas. El modelo entidad-relación es una etapa donde a partir de las necesidades del usuario voy a identificar grupos de atributos a los cuales los voy a llamar una entidad y establecer las relaciones entre ellas. Y en ese modelo entidad-relación identifico a las entidades, identifico las relaciones. Si las relaciones en sus cardinalidades son 1 a 1, no es necesario que construya yo una nueva tabla de la interrelación. Si es de 1 a muchos, podría yo construirla o podría llevarme los atributos de una entidad a otra y no perder los atributos. Y si es una cardinalidad de muchos a muchos, entonces voy a construir una tabla. Entonces, uno es el modelo relacional como lo realiza físicamente o operativamente el manejador por medio de tablas. Pero para llegar a esas tablas, ¿cómo lo podemos hacer? Pues existe una herramienta que es este modelado de datos, que es a partir de los usuarios ir a ver o determinar qué tablas hago y qué relaciones hay entre ellas. ¿Sí quedó claro la diferencia? Uno es el modelo relacional, que opera sobre operaciones del álgebra relacional, son las 6 que vimos y que hemos estado manejando en tablas. Ahora nos vamos a enfocar a partir de necesidades del usuario, cómo llevarlo a tablas. ¿Sí? No es algo intuitivo, sino tiene una lógica. Y esa lógica, una de las formas de elaborar el diseño de bases de datos es utilizando el modelo entidad-relación. Otra forma de diseño es utilización de lo que se llaman dependencias funcionales. Un atributo determina otro. Un atributo determina a varios atributos. Y eso también lo vamos a tratar en las dependencias funcionales. Entonces son las dos formas de pasar de las necesidades del usuario a elaborar un esquema relacional. Por eso es que esta etapa del modelo entidad-relaciones, a partir de las necesidades del usuario, elaborar un primer modelo que es el conceptual, donde estoy poniendo solamente atributos y entidades, las voy a ir descubriendo. Después del modelo conceptual, un modelo lógico, donde voy ya definiendo pues, las tablas, sus propiedades, sus restricciones. Y después el modelo físico, que ya fue la codificación, el poblado de la base y la operación. Entonces requiere esas 3 etapas para hacer el diseño. Uno es a partir de las necesidades del usuario. ¿Y cómo lo va a operar? Pues lo vamos a operar con un manejador que está utilizando el modelo relacional. Hay manejadores que no utilizan el modelo relacional, ¿sí?
Entonces, no necesitan ser tan estrictos sin que se cumplan una serie de pasos, ¿no? De normas, pero de todas maneras hay un modelo conceptual. ¿Qué tipo de operaciones se realizan con modelo relacional? Pues está muy orientado al tipo de transacciones que se realicen en línea, que necesitemos que los datos estén permanentemente conectados para hacer la operación, tradicionalmente en las operaciones financieras. Los otros modelos de datos o modelos no relacionales, ¿sí? O modelos no estructurados, pues no necesitan ser tan estrictos y creamos documentos los buscamos y los almacenamos. Que necesitamos alguna otra propiedad de ese documento, pues la señalamos, la marcamos y lo operamos. No necesitan estar todos los atributos, ¿no? Acá en el modelo relacional sí necesitan estar todos los atributos con valor o sin valor. Si no tienen valor, pues con el valor nulo, pero se respeta esa estructura. Entonces, el modelo entidad-relación es un auxiliar para hacer el diseño y pasar del modelo conceptual a un modelo lógico y después a un modelo físico. Y el modelo físico es el que va a operar en la computadora. Y el modelo lógico es cuando definimos, pues creo una tabla con tales restricciones y tales tipos de datos. ¿Sí? ¿Me expliqué? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, quedó claro. Bueno, entonces por eso es importante que estudiemos este capítulo a fondo. Y lo vamos a seguir trabajando, les mencionaba yo, con otro documento, que es este libro, que les menciono, el capítulo 2, el 5 del libro. El título del libro se llama Desde Chen hasta COD con Oracle. Chen creó el modelo entidad-relación y COD el modelo relacional. ¿Cómo pasar del modelo conceptual al modelo lógico y de ahí al modelo físico? Entonces ahí nos va a decir y va a ser un resumen de lo que también estamos comentando aquí. Pues tienes que definir el tipo de entidad con sus atributos y ver sus cardinalidades. Y las cardinalidades te van a indicar si es de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos. Si es de uno a uno, no es necesario construir una tabla de la interrelación. De uno a muchos, pues puede ser que sí lo hagas o no. Hay esas dos opciones. Y el modelo en la interrelación de muchos a muchos dice siempre tienes que elaborar una tabla de la interrelación. Y luego va a entrar otro concepto que también lo describe en este libro, que dice la interrelación o la cardinalidad de ello participa de forma parcial o total. Cuando encontremos ese texto de participa de forma parcial, quiere decir que su valor mínimo de la cardinalidad es 0. Cuando participa de forma total y encontremos en el texto, en la redacción, algo que indique que es total, es que su cardinalidad mínima va a ser 1. Entonces, jugando con o tomando en cuenta las cardinalidades y las interrelaciones, podremos definir un mejor esquema lógico, que ahí, a partir de ahí, es el modelo relacional. Y el otro es el modelo entidad-relación. Entidad-relación es tomar las necesidades del usuario, irlas identificando en una representación gráfica y después toda una metodología de cómo ir construyendo mejores diagramas. Ya que lo tengamos depurado, entonces pasamos a la codificación de las tablas, a su modelo lógico y a su modelo físico. Entonces, ustedes necesitan identificar esas 3 etapas. Una parte fundamental de este curso es mencionarles que existen esas 3 etapas. Modelo
lógico y modelo físico. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a estar abordando en este capítulo fundamental en el curso de base de datos. Todos los libros que se utilizan para dar clases de base de datos, ya sea el Navatec, que es el que estamos utilizando, como el libro de Cort y Silverchurch, también lo trabaja, ¿sí? Ullman, todos los libros de base de datos, una parte importante es el modelo entidad-relación. Y otro comentario adicional es ese modelo entidad-relación, creado por Peter Chen, fue, vamos a decir, mejorado y se le llama el modelo entidad-relación mejorado en GENS en inglés, o también en alguna literatura en español se le llama extendido. Y vamos a ver otras características. Vamos a revisar en este curso y en esta etapa esos dos capítulos fundamentales a mayor detalle de el capítulo 7 y el capítulo 8 de Navatec. Y en el caso de Cort Silverchurch, también son el capítulo 7 y el 8, que hablan del modelo entidad-relación mejorado, y el modelo lógico, y después el modelo físico, y ahí ya interviene lo que es el modelo relacional, llevarlo a tablas. Y esas tablas, operarlas en un manejador que utilice este modelo, ¿sí? Como es el caso del DBMS de Oracle, el SQL Server, ¿sí? Y hay algunos otros manejadores. En principio, los manejadores se empezaron a desarrollar sobre este modelo, que fue una gran ventaja de que los datos los llevamos a tablas y los dejemos permanentemente. No lo lleváramos al modelo tradicional de archivos, sino ahí están los datos. Ustedes han estado haciendo ejercicios por varias semanas y lo primero que hicieron fue instalar la base. Y ahí está la base. Y se desconectaron y ahí están los datos. ¿Y cómo están? Como los dejaron. Hasta este momento no hemos hecho operaciones de actualización, pero si hiciéramos operaciones de actualización, ahí están los datos. Y me conecto hoy y me conecto dentro de una semana, o me conecté hace una semana y no volví a entrar y lo vuelvo a conectar. Ahí están los datos inalterables, como lo dejamos en la última sesión que nos conectamos. Y esa sesión los datos estuvieron consistentes, ¿sí? Recuerden que debe pasar de una etapa consistente a otra consistente. ¿Qué es consistente? Que cumplan las restricciones. La fortaleza que le dan los constraints a este modelo, pues es fundamental. ¿Qué tipo de restricciones? Y ya las hemos mencionado, 6 tipos de restricciones: de llave primaria, de llave foránea, de valores no nulos, de chequeo, de valor único y de referencia. Y es lo que le da fortaleza. ¿Podríamos operar una base de datos sin restricciones? Pues sí, como una analogía, hacerlo con la debida precaución en una hoja de Excel, sin restricciones, sin macros que validen cierta integridad de datos. Lo podemos hacer, pero ¿qué pasa con las hojas de Excel? Queremos modificar un nombre del departamento que está distribuido en 100 celdas, pues tendremos que ir modificando esas 100 celdas con el nuevo nombre. A lo mejor nos equivocamos de inicio y nos faltó una letra en el nombre del departamento, pues hay que modificarlo. O al jefe no le gustó que el departamento estuviera en minúsculas, y si cambia lo deben tener iniciales en mayúsculas. Pues sí, pues hay que hacerlo. Entonces, ese modelo no es adecuado para una base de datos, ¿sí? Ya sí fue pensado en un principio de romper ese paradigma de archivos, sistema tradicional de archivos,
a un modelo relacional. Y Edgar F. Cohen se encargó de idear ese modelo. Y se lo voy a darle un enfoque matemático y voy a utilizar lógica del primer orden para los predicados. Y le da el enfoque matemático, dice, pues lo voy a representar como si fuera una tabla, partiendo del concepto de matriz, pero aquí pues no es propiamente las operaciones de matrices. Matrices, y ustedes lo saben, tiene un tratamiento muy particular, más matemático, y aquí fue la representación por medio de tablas. La unidad de trabajo son las tuplas y voy a definir propiedades de ellos y restricciones. Y gracias a eso es que nuestras bases de datos son consistentes y la fortaleza, insisto, del modelo está en las restricciones. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí? ¿Me he explicado? ¿Sí están de acuerdo o no? Si no están de acuerdo, pues lean el libro a ver qué. Ya salieron a pasear los perritos. Bueno, mi vecino ya salió a pasear sus perritos. Entonces, estudien este capítulo, léanlo, ¿sí? Al menos en este momento de lo que hemos comentado, léanlo, lo subrayado, lean a profundidad. Es el capítulo fundamental del curso. De ahí haremos varios ejercicios. Vayan empezando a trabajar con el draw. Y pueden tomar uno de los ejercicios, este diagrama que estuvimos viendo en la figura 7.2, el modelo entidad-relación. Pues háganlo en esa herramienta y empiecen a soltarse en la utilización de ese software. Más adelante comentaremos, hay otras herramientas como el Power DB, ¿sí? Hay otras herramientas como el TOAD. El TOAD es una herramienta que es Tool Oracle Application Developer, desarrollo de aplicaciones para Oracle. Se desarrolló inicialmente para Oracle y ahora lo pueden utilizar en múltiples manejadores de base de datos. ¿Qué es lo que va a construir? No va a entrar en principio por el modelo entidad-relación, va casi a entrar al modelo lógico, donde a cada entidad ya le está dando los dominios de las variables. Sí establece cardinalidades, establece relaciones entre ellos, pero se salta una parte de ese paso. El diseño formal empieza con el modelo entidad-relación y hacer referencia a Peter Chen, ¿sí? Al doctor Peter Chen. Entonces, cuídense, estudienlo, lean y nos vemos. Hoy es martes, nos vemos mañana y continuamos con este tema. Cuídense, nos vemos, saludos. Luego, profe, gracias. Nos vemos, profe. Tenga buen día. Gracias. Buen día, profesor. Bye.